Hola amigas, ¿cómo están? Buenos días. Pues bueno, ya desde hace un ratito pues no hemos podido dar las clases de yoga por distintas y diversas razones. Y ahora pues menos que nunca por esta situación de la pandemia que nos tiene pues a todos pues en una situación de mucha incertidumbre, de mucho miedo, ¿no? De no sabemos qué va a pasar. Y bueno, pues vamos a retomar un poquito, si no la parte práctica de nuestra clase de yoga, si vamos a retomar esta parte teórica, esta parte de la teoría, de la palabra de los grandes Patanjalis. ¿Sí? Esta vez, pues quiero hablarles un poco y un mucho del miedo, ¿no? ¿Qué pasa con el miedo en estos momentos, ¿no? Estos momentos, pues, no sabemos qué sentir, ¿no? Tal vez es miedo, enojo, frustración. Son muchas emociones y sentimientos acumulados y enredados, ¿no? Entonces hay que saber identificarlos y poderlos canalizar de una manera pues más sana, ¿no? Que no provoque que nos enfermemos, porque ustedes saben muy bien que la parte emocional afecta al cuerpo. Entonces vamos a tratar por la parte emocional, tratar de calmar nuestro cuerpo y tratar de darle un poquito de luz a ese día a día, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar del miedo. El miedo en el concepto más estricto, pues es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Los miedos son siempre emociones ligadas al presente, siempre, que te hacen pensar al futuro, ¿no? Ahora vamos a tratar de entender un poquito, no quiero como llenarlas mucho de información o llenarlos, pero sí que entiendan cómo funciona el miedo en su cuerpo, ¿no? De dónde nace, de dónde empieza a generarse esta sensación. Bueno, primeramente en el cerebro hay 4 partes muy importantes en las cuales el miedo se empieza a manifestar. La primera parte de nuestro cerebro, de nuestra área cerebral, va a ser el tálamo. En el tálamo es en donde se decide a dónde van los datos, ¿no? De estas sensaciones de miedo. ¿Qué quiere decir? Bueno, nos va a dar la pauta para que nuestro cuerpo empiece a sentir el miedo en el sudor de las manos, la sequedad de la boca, la piel, ¿no? Todas esas sensaciones físicas que nos da el miedo, pues se van a empezar a manifestar por medio del cuerpo. Acuérdense, lo va a presentar primero el tálamo. Ahora, ¿cuál va a ser la siguiente parte? Bueno, va a ser el hipocampo. En el hipocampo se van a almacenar y recuperar recuerdos conscientes. Ahí va a ser donde se va a procesar en conjunto todos estos estímulos visuales, físicos, ¿sí? La siguiente área cerebral va a ser la amígdala. Aquí en la amígdala se va a decodificar las emociones. Aquí se va a determinar la posible amenaza, ¿sí? Vamos a empezar a identificar qué es lo que me causa miedo, ¿no? Una araña, las alturas, este tipo de cuestiones. Y por último va a ser el hipotálamo. En esta parte se va a activar la respuesta de lucha o huida. ¿Qué quiere decir? Va a ser la reacción a este cúmulo de emociones físicas y visuales. ¿Bien? Ahora, ya sé en qué parte de mi cerebro el miedo se va a manifestar o se va a empezar a generar. Ahora el siguiente paso va a ser qué tipo de miedo tengo, ¿sí? Bien, en la psicología identifica 16 tipos de miedos, ¿sí? Les voy a explicar un poquito cuáles son. Bien, el primero es el miedo real, el que siento en este momento, el que se manifiesta en la inmediatez. El segundo va a ser el miedo irreal o irracional. El irracional va a ser esta parte de hablar en público,
de ponerte cierta prenda de color, de peinarte de cierta manera, ¿sí? Van a ser todo este tipo de fobias no explicables en el ser humano, ¿no? Las que va a ser esta parte de esta caracterización. La tercera es el miedo normal. Este miedo es de corta duración, es como, ay, pasó una rata y me dio miedo, sentí que me iba a caer, no perdí el equilibrio y me dio miedo. Son inmediatos, no duran mucho. Bueno, seguimos. El siguiente sería el miedo patológico. Este miedo produce un gran malestar físico y psicológico a la persona que la padece, ¿no? Estos miedos son principalmente pues aquellas personas que pasan del miedo al terror, al pánico, ¿no? Bien, el miedo físico. El miedo físico es el temor a sufrir sensaciones dolorosas, miedo a ir al doctor, por ejemplo, y a veces es muy difícil de controlar. Es ese miedo que nos paraliza, que no puedes pensar, ¿no? Te da el miedo y te paraliza completamente, hace que el cuerpo, los músculos se pongan en un lenguaje muy coloquial, duros, tiesos, y no te permiten como avanzar, moverte. Bien, el miedo social es a ser juzgado, ¿no? A que si actúo de cierta manera, si digo cierta situación, me van a juzgar. Es el miedo a sentirse expuesto. El miedo metafísico se asocia a patologías, es un miedo interno, es ese miedo al cambio, ese miedo a tomar decisiones, ¿sí? El miedo a la incertidumbre, como lo que estamos sintiendo en estos instantes, ¿no? En este presente. El siguiente será el miedo al compromiso, el miedo a sentirte estable, el miedo a quedarte en un solo lugar, con una sola persona, en una sola situación. El siguiente, este es muy interesante, se le dice complejo de Jonás. Este miedo se refiere a alcanzar el éxito, es el miedo a la autorrealización. Este miedo es muy común, ¿saben? Cuando nosotros tenemos como todos los elementos para salir adelante, para triunfar, y nos da miedo, empezamos a boicotearnos, empezamos a hacer todo lo contrario para no lograr lo que queremos. Ese sería básicamente el miedo a la autorrealización o complejo de Jonás. El siguiente será el miedo a ser descubierto. Es cuando ocultamos algo que nos pasa, algo que vemos, no lo decimos y nos da miedo que la gente se entere, ya sea porque nos va a perjudicar o porque por lo mismo como el que les comentaba, el miedo anterior, miedo a la parte social, a ser juzgado, ¿no? El miedo al fracaso, el siguiente sería el miedo a la soledad, el miedo al divorcio, miedo a la muerte y fobias o miedos condicionados. Fobias o miedos condicionados son aquellos que muchas veces desde pequeños nos exponen situaciones, personas, y no lo superamos, no lo trabajamos. En ese momento no se nos trabajó en nuestra mente infantil y entonces, pues bueno, ya de adulto nosotros lo vamos manifestando, ¿no? Y a eso se le llama un miedo condicional. Bien, ahora, ya sé de dónde parte el miedo, en qué parte de mi área cerebral se genera el miedo. Ya sé los tipos de miedo que existen. Ahora voy a hablarles un poquito de los órganos físicos internos que dañan el miedo. Estas sensaciones, este tipo de crisis genera obviamente sustancias en nuestro cuerpo que nos dañan el cuerpo, nos desequilibran. Bien, ¿qué órganos intervienen en este sentido? Pues bueno, van a ser los riñones, hígado y corazón. Básicamente lo que daña
las sustancias que segrega el miedo van a ser la boca del estómago. Va a ser todo lo que está relacionado con la deficiencia renal. Entonces, bueno, si nosotros partimos de esa parte, ¿qué chakras nos va a afectar estas sustancias que vamos a crear cuando tenemos miedo en nuestro cuerpo? Va a ser el primer chakra, chakra rojo, ¿no? El chakra que nos conecta con la tierra, el que nos hace quedarnos en el presente, y el chakra del plexo solar, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver como la parte positiva. ¿Qué puedo hacer para empezar a trabajar mi miedo? No lo vamos a quitar, simplemente lo vamos a trabajar. Vamos a entender cómo funciona y en función de eso vamos a tratar de controlarlo, controlar nuestra parte física y nuestra parte interna. Bien, ¿cómo vencer el miedo a través del yoga? Bueno, primero hay que tener en cuenta que la mente nunca dice la verdad. Acuérdense que estamos en un plano donde todo es una realidad construida, creada por nuestro cerebro. Entonces hay que empezar desde ahí. Nuestra mente, los espacios, las situaciones las crea nuestra mente, ¿sí? Entonces hay que empezar a trabajar sobre eso. Dejarnos de apegos y empezar a ver las cosas como son. No ver las cosas como vulgarmente dicen, hay que verle 4 pies al gato, ¿no? No, empezar a ver las cosas sin juzgar y analizando. Cuando nosotros introducimos esta parte de juzgar, es cuando empieza el problema, porque le cargamos una parte emocional que no nos permite ver con claridad y ser objetivos. ¿Cuál sería el segundo paso para vencer el miedo? Bueno, diferencia tus miedos. Ahora que ya saben cuáles pueden ser los posibles tipos de miedo, acuérdense siempre del ejercicio que les he comentado. Vamos a sentarnos como si estuviese yo en un cine, en una sala de un cine. Me voy a sentar, voy a poner mi realidad enfrente de mí y voy a empezar a observar, sin juzgar. Voy a empezar a analizar y hacerme las preguntas. ¿Esto realmente vale la pena de que yo me ponga de cierto estado de ánimo? ¿Realmente vale la pena que me esté poniendo así? Siempre hazlo analizando, no juzgando. Ese es un ejercicio muy, muy interesante que te puede ayudar. Bueno, el siguiente paso sería generar un nuevo hábito de respiración. Acuérdense todos estos ejercicios del pranayama, ¿no? Del arte de respirar, respiración ujjayi, respiración de fuego, una respiración tranquila. Tal vez no te animas a meditar, pero bueno, si tal te sientas en un sillón cómodo, en un lugar cómodo, en un espacio de tu casa, pones musiquita tranquila, respiras y exhalas como si estuvieras durmiendo, empiezas a ser consciente de tu respiración. Eso puede servir mucho, o simplemente tomándote tu té, tu café, lo que a ti más te guste, enfocándote en el aquí y en el ahora. Bien, el siguiente paso sería: no tomes decisiones si te ves dominado por el miedo. Acuérdense que todos los estados en crisis no nos permiten ver las cosas como son, ¿no? Son creaciones de nuestra mente. Entonces hay que estar tranquilitos, no tomes decisiones, acuérdate, ni muy enojado, ni muy feliz, ni muy triste, porque son estados de crisis que no nos van a permitir pensar con claridad. Ahora, hay 3 tipos de energía en yoga que son patrones de comportamiento. Los voy a mencionar porque de acuerdo a estos 3 tipos de energía es como nosotros vamos a crear nuestra rutina de yoga exacta, nuestras formas de respiración exacta que nos van a ayudar a conocer nuestro miedo y a controlarlo, manejarlo, analizarlo. Bueno, son 3. El primero es el Raja, que es una energía excitable y dinámica. Bien, esta energía es la que nos va a tener siempre como al 100, ¿no? Bien alterados, bien ansiosos, en estos momentos de
que nos encontramos de hacinamiento, bueno, de querernos salir, de querer correr, y el no poder hacerlo pues nos va a llenar como de mucha frustración. Entonces, bueno, ¿qué posturas son recomendables cuando nos sentimos en este estado de ánimo? Bueno, son todas las calmadas, como son flexiones hacia adelante, ¿no? O posturas restaurativas, ¿no? Todas las que tienen que ver con la espalda, con las rodillas, con articulaciones, con el cuello, todo ese tipo de posturas. Bien, el segundo tipo de energía que nos menciona el yoga son los tamas. Bueno, los tamas es una energía inerte, perezosa, que genera confusión, ¿no? Cuando de repente pues te paras como con flojerita, desganado, no quieres saber de nada, tal vez te la quieres pasar dormido, dormida, ¿no? Bueno, ¿qué posturas son benéficas para esos estados mentales, físicos? Pues bueno, son todas las dinámicas y vigorizantes, ¿no? Un saludo al sol, una postura del guerrero, ¿no? Todo este tipo de posturas que nos mantienen activos, ¿no? De tener que subir los brazos, bajarlos, bajar la cabeza, subir, son las que nos van a ayudar muchísimo. Bueno, y por último, pues es el sattva, ¿no? La energía sattva es como el estado ideal, ¿no? Es un estado de equilibrio y armonía, de lucidez. Es cuando después de toda esta crisis encontramos ese centro, ese equilibrio en ti, ¿no? Esas ganas de vivir, esa cuestión de ser positivo, de bueno, calmar tu mente en un instante y ver lo más objetivo posible pues, la vida en un instante. Perfecto. Bueno, pues estos serían pues los consejos que yo les daría para seguir con nuestro crecimiento de nuestro ser, ¿no? Con esta parte de seguir entendiendo cómo funcionamos, ¿no? Yo creo que es muy importante y sobre todo en estos momentos que tomemos nuestra vida en nuestras manos, ¿no? De que analicemos nuestro actuar, ¿no? Si el universo nos dio un stop, una pausa en estos momentos de nuestra vida, todos los seres humanos es para algo. Tal vez ya estábamos siendo demasiado egocéntricos, demasiado egoístas, demasiado controladores, no sé. Creo que es un momento de paz interior, de empezar a, como siempre les he dicho, a entender que el otro existe y no tratar de que el otro sea como yo, ¿sí? De aceptarlo tal como es, amarlo tal como es y pues vivir en armonía y en plenitud, que es lo principal. Acuérdense también que vivir feliz no significa tener la sonrisa todo el tiempo. Vivir feliz es vivir en plenitud, vivir tranquilos. Esa es la felicidad, la tranquilidad que te da estar pues en paz, ¿no? Pues bueno, amigos y amigas, pues espero que la próxima semana pues estar aquí con ustedes y seguir compartiendo pues esta bella práctica que es el yoga, ¿no? Desde la parte de los aforismos de nuestro Sutra Yoga, ¿vale? Bueno, entonces nos vemos. Namaste. Cuídense. Que la luz en ti siempre vea la luz en mí y seamos uno en este universo.